lacayo, alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero, pero león indomable. Soledad para mí es sinónimo de diálogo, donde el espíritu tiene más hambre que el estómago. De la semilla que sembraste ya brotaron pétalos. Bendiciones a todos, sean bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Asidos a Dios. Y hoy tenemos un nuevo episodio que va a estar interesantísimo. Yomar de este lado, estoy aquí con Junior. Junior, saluda a nuestra audiencia. Bendiciones, chicos, esperemos que ustedes ahí estén bien desde casa escuchando este nuevo podcast, así que esperamos que les sea de mucha bendición. Bien, y hoy vamos a tocar un tema que ayer en mi WhatsApp generó algunos intercambios de opiniones cuando yo hacía la pregunta acerca de lo que vamos a tratar hoy, que ya por el título ustedes lo saben: la depravación total del hombre, una doctrina tan olvidada como importante. Sí. Entonces, Sí, esa es una doctrina muy importante en el cristianismo, es muy esencial en el cristianismo. Y lamentablemente muchos han olvidado, ¿no?, esa doctrina. sí, es muy poco conocida esa doctrina, pero es muy importante y lo vamos a ir viendo. Para empezar, ¿qué es depravación total? Vamos a definirlo primero y vamos a hablar luego de su importancia. Yo voy para empezar, a leer un extracto de la declaración de fe de los evangélicos arminianos, de la Sociedad de Evangélicos Arminianos. Sí, de la Sociedad de Evangélicos Arminianos, calvinista que me escuchas. Porque aunque yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan son arminianos, los de nuestra congregación Metodista Libre y algunos compañeros de la Iglesia Proclamadores de Cristo que también nos escuchan y nos comentan, esa denominación es hija de la denominación metodista y son arminianos. Entonces, nosotros sí creemos en la depravación total, muy al contrario a lo que muchos calvinistas creen, que ellos creen que esa es una doctrina de ellos y que solamente ellos. No es así. Nosotros los arminianos también aceptamos y creemos en esta doctrina. Así que voy a leer este fragmento de esta declaración de fe. El punto 5. Creemos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios, pero cayó de su estado original sin pecado a través de la desobediencia voluntaria y el engaño de Satanás, resultando en la condenación eterna y la separación de Dios. Y subrayen esta parte. Por sí mismos y aparte de la gracia de Dios, los seres humanos no pueden pensar, querer ni hacer nada bueno, ni siquiera creer. Esto es básicamente lo que es la depravación total. Es la muerte espiritual del hombre, su incapacidad para amar a Dios, su incapacidad para creer y aceptar el evangelio, su incapacidad natural para hacerlo. El hombre hereda de Adán una naturaleza caída, una naturaleza corrupta. La depravación total lo que viene a decir es que, con el término total, es que toda característica del hombre, su intelecto, su voluntad, sus afectos, han sido seriamente dañados por la caída de Adán y Eva. Y es algo universal, es para todo ser humano. Sí, nosotros somos intrínsecamente malos, el hombre es malo. Las personas en el mundo creen que hay personas buenas y que hay personas malas, y que hay personas buenas que a veces hacen cosas malas. La Biblia, como lo vamos a ver más adelante, está en contra de esta posición. La Biblia dictamina que todo hombre nace siendo pecador. O sea, nosotros somos malos. Todo nuestro ser es corrupto. Esto no significa que el hombre es tan malo como puede llegar a serlo. No. De hecho, nosotros queremos que haya un avance hacia el mal en el hombre. El hombre cada vez puede volverse peor.
Pero sí, toda la maldad que habita en el hombre más, en el peor hombre que haya existido, el hombre más malo que haya existido, toda la maldad que habita en él, tiene su germen, tiene su semilla en la maldad que también habita en el hombre más bueno que haya existido, excluyendo, claro, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente esto es lo que significa. Sí, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. La caída ha afectado a toda la humanidad. Esta caída calamitosa es hereditaria, es decir, todos venimos a ser depravados y este efecto este efecto de la caída ha afectado nuestro corazón, ha afectado la raíz del hombre, que es el corazón, y lo ha pervertido totalmente. Sí, y ahora voy a decir algo que quizás va a sonar un poco chocante con los conceptos que tiene la mayoría de la gente. La depravación total incluye el concepto de que el libre albedrío del hombre es inútil. Es inútil para escoger a Dios. El hombre en su estado natural no puede escoger a Dios, sino que necesita de la gracia de Dios, que lo lleva a un estado y lo capacita para que el hombre pueda escoger a Dios. El hombre es libre. Yo no estoy diciendo que el hombre no sea libre, pero que el hombre es libre para pecar. El hombre hace lo que él quiere, pero lo que él quiere es el pecado. El hombre es conducido por sus deseos, y sus deseos son el pecado. El hombre no puede ni quiere a Dios. Lo que quiere es el pecado, y eso es lo que hace. Yo mal quiero decir algo. Sí, bien. El albedrío del hombre, según leí de Roger Olson, si bien no recuerdo, creo que ese es el apellido, Roger Olson. Roger Olson decía que el albedrío del hombre necesita ser libertado por la gracia de Dios, porque nosotros voluntariamente no podemos acercarnos a Dios, somos esclavos del pecado. Necesitamos la agencia divina, necesitamos la gracia de Dios para nosotros poder creer. Así que nosotros somos depravados, no somos libres, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos que Dios opere una obra en nuestros corazones, libertándonos para que nosotros podamos creer en Él. Exacto. Entonces, resumiendo, el hombre está espiritualmente muerto. El hombre tiene una inclinación natural hacia el mal. El hombre es incapaz de elegir el bien y es incapaz de creer y arrepentirse. Incapaz de elegir el bien e incapaz de querer y arrepentirse. Ahora, vamos a darle a esto una base bíblica, porque la Biblia es nuestra regla de fe y doctrina. Y la Biblia, desde el inicio, Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, escuchen, todo, la palabra todo excluye a cualquiera. La palabra todo incluye a todos. Todo designio del pensamiento, del corazón de ellos era de continuo, solamente, como si la palabra todo no bastara. Ahora dice solamente el mal. Todo pensamiento y designio, solamente el mal. Entonces, Dios vio eso en nuestro corazón, y como Dios no se equivoca, entonces su convicción acerca de nosotros debe de ser verdadera, y su convicción es que nuestros pensamientos, el designio de nuestro corazón es el mal. Luego, también en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vuelve a repetir básicamente lo que dijo en el capítulo 6. El capítulo 6 fue antes del diluvio, y el capítulo 8 después del diluvio, cuando solamente quedaban 8 personas. Esas personas que estaban en la tierra eran totalmente corruptas también.
Luego tenemos a David afirmando en el Salmo 51, en su confesión de pecado: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y así podemos seguir. Sí, sobre este pasaje de la confesión de David, nosotros desde el momento de la concepción venimos a ser pecadores. Otro pasaje muy importante está en Salmos, en el capítulo 14, verso 1 en adelante, que dice en el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Exacto. Y cuando la Biblia dice ni siquiera uno, la Biblia dice ni siquiera uno. Y sí, también tenemos en los profetas, por ejemplo, a Jeremías afirmando que el corazón es engañoso y perverso. Y hay muchos más pasajes en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes quieren buscarlo, por ejemplo, el verso que acaba de decir Junior, el pasaje, lo recoge Pablo en Romanos capítulo 3. Y junto a otros versos que también afirman la corrupción total del hombre. Eso está en Romanos 3, del verso 10 hasta el 18. Pero antes de eso, en el capítulo 1 del mismo libro de Romanos, desde el verso 18 hasta el 32, Pablo hace una descripción de la naturaleza de la raza humana. Y no es nada bonita. Entonces, ustedes pueden leerlo por ustedes mismos, porque son pasajes largos y obviamente no nos vamos a poner a leerlo aquí, pero ustedes lo pueden buscar. También Jeremías de nuevo dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Eso está en el 13:23 de Jeremías. Y esa palabra que aparece ahí, habituados a hacer el mal, en hebreo, lo que quiere decir es habituados a hacer el mal. El mal es un hábito para el hombre. También tenemos a Jesús diciendo expresiones como que la maldad o el mal es el que sale del hombre, porque el mal ya está dentro, el que sale porque ya anteriormente estuvo dentro. Pablo habla del pecado que habita en mí, o el pecado que mora en mí. O sea, el pecado es algo que habita dentro del hombre. Aunque es muy importante saber de que no todos creían esto. En el siglo IV había un monje llamado Pelagio, el cual creía todo lo contrario a la depravación total. ¿Qué creía Pelagio? Pelagio creía que el hombre era bueno que el hombre era bueno innatamente. Pelagio creía que el hombre no era depravado, que el hombre nace totalmente bueno y que el hombre tiene la posibilidad de hacer la voluntad de Dios por sí mismo y que no necesita la gracia de Dios. Eso era lo que creía Pelagio. Pelagio creía que uno puede hacer la voluntad de Dios sin ayuda de la gracia de Dios, y esto es todo lo contrario a la doctrina ortodoxa de la depravación. El hombre está totalmente depravado, y la doctrina de Pelagio, las enseñanzas de Pelagio, eran enseñanzas que fueron condenadas como herejía, es decir, enseñanzas que no eran bíblicas y que no estaban acorde a las Escrituras. Exacto. Y el problema de Pelagio empezó con una simple expresión, una oración de San Agustín. ¿Qué decía Agustín en su oración? Dios, manda lo que tú quieras, pero dame lo que mandas. San Agustín lo que quería decir era que a Dios que mandara lo que él quisiera mandar, pero que le diera la capacidad a él de cumplir sus mandamientos. Pelagio se enojó con esto porque él decía: no, Dios no puede ser tan injusto de mandar algo que nosotros no podamos cumplir. Y entonces ahí él elabora su doctrina de la bondad innata del hombre, de que el hombre tiene en sí mismo la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Cosa que según la Biblia es falso. El hombre no es capaz de cumplir esto. Y eso no significa que Dios sea injusto y que Dios esté mandando cosas que nosotros no podamos hacer. Lo que pasa es que la naturaleza del hombre se corrompió. A Adán tenía la capacidad
de cumplir los mandamientos de Dios. Pero él decidió no hacerlo. Al él decidir no hacerlo, él corrompe nuestra naturaleza y hoy en día nosotros nos encontramos a nosotros mismos incapaces de cumplirla. Una de las cosas también muy importantes que se me estaba escapando era que Pelagio creía que solamente el pecado de Adán le afectó a él mismo y no a toda la humanidad de manera hereditaria. Pero noten bien lo que dice este pasaje en Romanos capítulo 5, verso 12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que las enseñanzas de Pelagio no eran enseñanzas bíblicas. Y lamentablemente, las enseñanzas de Pelagio siguen vigentes hoy en día en muchas iglesias. Sí, y si no es el pelagianismo, que es como se llaman las enseñanzas de Pelagio, el semipelagianismo. Los semipelagianos aceptan, no se van tan lejos como Pelagio para decir que el hombre es bueno, pero tampoco aceptan que el hombre es malo. Los semipelagianos dicen, bueno, el pecado afectó un poco al hombre, pero el hombre sí aún conserva la capacidad de dar el primer paso para buscar a Dios. Nosotros nos oponemos rotundamente a esto. Rotundamente nosotros nos oponemos porque el hombre es incapaz de buscar a Dios. Dios en su gracia busca al hombre. No, nosotros como arminianos, nosotros creemos que Dios toma la iniciativa en la salvación porque, claro, el hombre por sí mismo no puede, está incapacitado, necesita la gracia de Dios. Por eso que el hombre necesita a Dios. Dios es el que toma la iniciativa en buscar al hombre, en obrar en el hombre. Ahora, ¿por qué es tan importante esa doctrina? ¿Por qué se le ha dado tanto peso, tanta relevancia? ¿Por qué personas como Wesley le dieron tanta importancia al punto de decir esto? Escuchen lo que decía Wesley. Todos los que la niegan siguen siendo paganos en el punto fundamental que distingue al paganismo del cristianismo. Pero he aquí nuestro shibboleth, nuestra contraseña. Paréntesis, shibboleth es eso, una contraseña con la que tú te identificas. Entonces, ¿cómo se identifican? Dice Wesley, los cristianos, a través de la respuesta a estas preguntas. ¿Está el ser humano por naturaleza lleno de toda maldad? ¿Está totalmente caído? ¿Está su alma totalmente corrompida? O para regresar al texto, ¿está su corazón inclinado al mal y esto de continuo? Concédalo y hasta aquí sigue siendo cristiano. Niéguelo y no podrá ser otra cosa que todavía pagano. ¿Qué peso tienen las palabras de Wesley? Esta doctrina diferencia al pagano del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Porque esta doctrina es un punto fundamental en un eje básico del cristianismo, que es la salvación por gracia. Si la depravación total es una farsa, tú puedes ser tu propio salvador, porque al fin de cuentas, si el hombre nace bueno y tiene la capacidad de obrar bien y de cumplir los mandamientos del Señor, entonces, lo siento mucho, Cristo, gracias por tu sacrificio, qué bonito, pero yo puedo ser mi propio salvador. Entonces, aparte de que puede convertir al hombre en su propio salvador, trivializa el peso, el significado de la cruz de Cristo, de su sacrificio. Porque si el hombre puede ser su propio salvador, Cristo murió en vano. Podemos decir que fue bonito, que fue wow, qué acto más valiente y bonito y qué hermoso. Pero al final de cuando no tiene ninguna relevancia real, porque podemos ser nuestros propios salvadores. ¿Sí, Junior? Sí, yo quería decir algo muy importante, es que también las escrituras dicen que las obras de los hombres son trapos de inmundicia delante de Dios. Y otra cosa también de que si nosotros no somos malos, entonces el mensaje del arrepentimiento es innecesario. El mensaje de Jesús, de que Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos, es innecesario porque no necesitamos a un salvador, somos buenos. Entonces esa es una enseñanza que es muy errónea. La correcta es la depravación total. Nosotros somos malos pecadores que necesitamos de Dios. Exacto. También tenemos de que enorgullecernos.
y porque somos nuestros propios salvadores. Esto es tan profundo y peligroso que negar esto arruina nuestra relación con Dios. Porque ¿en qué se va a basar nuestra relación con Dios? En el esfuerzo humano. Porque si yo puedo, entonces lo voy a intentar y voy a intentar salvarme por mí mismo. Y mi relación con Dios va a estar basada en mi desempeño. Entonces yo voy a tener exigencias con Dios. Yo voy a tener derechos con Dios. Yo voy a reclamarle a Dios cuando Él no haga lo que yo quiero, cuando Él no actúe como yo quiero, porque yo estoy ganándome mi salvación a través de mi esfuerzo, de mi desempeño. Esto arruina nuestra relación con Dios, pero totalmente. Una relación de gracia, de inmerecimiento y de humillación, donde tú te sientes maravillado y humillado por la gracia divina, que tú te inclinas ante Él por su inmerecido favor, pasa a ser una relación entonces basada en tu desempeño, lo cual va a producir desaliento tarde que temprano, porque nadie puede ser perfecto siempre. Entonces, si tu relación con Dios se basa en tu desempeño y en tu esfuerzo, cuando tú falles te vas a sentir desalentado y vas a sentir que no puedes acercarte a Dios, porque al final de cuentas tú te acercas a Dios basándote en tu esfuerzo, y cuando tu desempeño no sea el óptimo, tú vas a sentirte rechazado por Dios, cuando la Biblia dice que Dios acepta a los pecadores. Dios acepta a los pecadores, pero si no todo el mundo es pecador, entonces a Dios a quien le aceptes, a los justos. Tampoco, si tú no eres malo, si tú no eres totalmente depravado, tú no eres un sujeto de salvación. O sea, tú no puedes ser salvo por Cristo, porque Cristo a quien vino a salvar fue a los perdidos, y tú no eres perdido. ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo, Junior? Sí, bueno, sí. La Biblia dice que Dios no vino a llamar a justos, y no hay nadie justos, sino que Él vino a salvar a los pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Exacto. También, y finalmente, esta doctrina, la negación de esta doctrina hace del cristianismo una religión más. Todas las religiones se basan en el desempeño humano y en lo que tú puedes hacer para ganarte el cielo, ganarte la salvación o ganarte el favor de Dios. Pero lo que hace hermoso, lo que hace único al cristianismo y supremo sobre todas las cosas es que el cristianismo como que te muestra en tu cara tu incapacidad, tu insuficiencia, y te deja desalentado, haciéndote conocer tu pobre condición, para luego exaltar hasta lo sumo tu corazón y tus emociones, mostrándote que no importa, que delante de Cristo todas nuestras malas obras pequeñecen, porque su gracia sobreabundó donde nuestra maldad y pecado abundó. Entonces, esto es maravilloso, y esto es un mensaje maravilloso que no puede ser comprendido si negamos nuestro pecado. No neguemos el pecado, no neguemos esta doctrina, porque vamos a ser unos paganos intentando ganarnos nuestra salvación a través de nuestras obras. No más de ahí. Entonces, con esta reflexión terminamos el podcast de hoy. Yo espero que esto mueva tu corazón a amar más al Señor, a rendirte a Él, a darle gracias por esta salvación tan grande, gratuita, y porque nos ha elegido a pesar de nuestro pecado y de nuestra incapacidad e insuficiencia. Que Dios les bendiga. Escribe en mi mano, pero tú inspiras los párrafos. La fuerza nocturna contra el peso de estos párpados. La melancolía se fue y dejó una carta. Dice: vuelvo cuando tu pasión por Jesús no arda, pero no me acobarda. Perdón por el énfasis, tengo un frenesí de decir solo Cristo salva.